Bueno, pero ahí volvemos al punto de la autoridad. Hemos vivido esas cosas. Y cuando el padre tiene una convicción y es un padre de fe, él tiene quien lo escuche. El varón tiene quien lo escuche. Y en la medida que ore, el Señor va a responder. Parece demasiado simple, pero es que tenemos que empezar a vivir por fe y dejarnos de tanta técnica. Por ejemplo, aquí hay alguien que, dentro de los tantos mensajes que llegaron, hay uno que dice que es una abuela que no le permiten que hable del Señor a los hijos, ¿no? O a los nietos. A los nietos. La nuera no le permite Seguro. que le hable del Señor a los nietos. Y que no le hable. El espíritu habla mejor que ella. Una abuela puede orar perfectamente y Dios le va a dar la oportunidad de hablar de Dios sin tener que mencionar de repente que la Biblia dice o que Dios dice y que la voluntad de Dios. Hay que empezar a ser astutos. O sea, el Señor nos aconseja que nosotros seamos realmente mansos como palomas y astutos como serpientes. Entonces el secreto es que la serpiente no se coma a la paloma. Entonces la paloma tiene que tener astucia también, para no dejarse comer. Entonces uno tiene muchas formas de llegar con la palabra del Señor sin tener que dar el pasaje, ni el versículo, ni el libro, ni el texto, y con el ejemplo, y con el modal, y con la forma de servir, porque Jesús nos dijo que hiciéramos como Él hizo. Él había terminado de lavar los pies y dijo: ejemplo he dado, ustedes hagan como yo he hecho. O sea, Jesús no está tan preocupado por cuántos versículos bíblicos sabemos, ni por qué bien predicamos, sino de qué manera lavamos los pies. Claro. Y saber que nuestra lucha no es con carne y sangre. Exactamente. El problema no está con la nuera, sino que es algo más espiritual. Y a través de la oración se puede batallar, ¿no? Así es. Bueno, también se comunicó Lilian de Munroe, Juana de Villa Pueyrredón, vecina, que yo también soy de Villa Pueyrredón, así que le mandamos un beso especial a Juana. De esta manera estamos terminando, entonces. Como es habitual, estamos diciendo que la batalla en Jesucristo se puede ganar. Vos, Luis. Yo quisiera hacer algo distinto de lo que ustedes hacen siempre, y yo quisiera cerrar orando. Porque hemos hablado... En realidad hemos hablado un montón de temas, no solamente de sanidad interior, hemos hablado de una problemática que hay hoy en día social. En realidad la sanidad interior la hemos tocado muy poquito, pero yo creo que es muy importante que esto lo corone el Señor. Así que si ustedes me permiten, yo voy a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has permitido hoy conversar a través de este medio, sabiendo que hay muchas personas detrás que están escuchando y muchas que están en necesidad. Algunas se han comunicado y por ellas especialmente te pedimos, por cada uno de sus pedidos, por cada una de sus necesidades, Señor, porque conforme a la multitud de tus misericordias, de tu bondad, de tu amor, sabiendo que tú eres un Padre que oye a sus hijos y que responde conforme a la fe, nosotros te pedimos por estas necesidades de sanidad, de reconciliación, de conflictos familiares, de problemas con los hijos y de tantas otras cosas, Señor, que están aquí, sobre esta mesa, donde tú las has leído, donde tú las has visto. Te pedimos ahora, Señor, que tú derrames de tu gracia, de tu poder, de tu salud, Espíritu Santo, que ministres salud en todo lugar donde hay necesidad de sanación, no solamente física, sino también del alma, donde hay dolores, donde hay angustias, donde hay opresiones, donde hay, Señor, recuerdos que presionan, recuerdos que traen dolor, recuerdos que traen culpa. Señor, ahora le quitamos al diablo el derecho legal sobre esos recuerdos y declaramos sanidad espiritual, sanidad del alma de tu parte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces sí, gracias Luis, gracias Silvia, gracias por esta oración que sin duda
impacte y bendice a muchos de los corazones. Bueno, No te rindas es una producción de la comunidad cristiana del barrio de Saavedra, de la calle Holberg 3261. Te quiero compartir que tenemos una página web que la podés visitar para conocer un poquito más en detalle la congregación, www.ccsaavedra.com.ar, cc de Comunidad Cristiana Saavedra.com.ar. Sin más, entonces nos despedimos. Fernando. Muy buen fin de semana para todos. Oscar, gracias por la operación técnica. Viviana Rato por los teléfonos. Entonces sí, nada más que si Dios lo permite, el próximo martes en FM Cristiano 88.7, no te rindas, porque en Jesucristo la batalla se puede ganar. Chau. Mañana, tarde y noche, la mejor programación. Somos la radio de todas las temporadas. Tengo me lo dio mi Cristo, el gozo que tengo no termina, no. Por eso yo sigo alabando, por eso yo sigo cantando. Te alabamos, te exaltamos, cantamos así, así. En verdad eres salvo, dígame. En verdad eres salvo, dígame. En verdad eres salvo, testificado en tu vida. Si en verdad eres salvo, dígame. Si en verdad eres salvo, dígame. Si en verdad eres salvo, dígame. Si en verdad eres salvo, testificado en tu vida. Si en verdad eres salvo, dígame. Oh, La radio te informa la hora. 14:05. Hola, soy el pastor Felipe de Stefani y estamos aquí con el pastor Víctor Adoloraro. Hola, y en nombre del Consejo Pastoral de Vicente López te queremos invitar para celebrar el inicio de la primavera a 2 conciertos de Jason Upton con entrada libre y gratuita, los días domingo 23 y martes 25 de septiembre a las 19:30 horas. Jason Upton, a quien estamos escuchando ahora, es uno de los adoradores cristianos más importantes de los últimos tiempos y está viniendo de Estados Unidos a bendecir a la Argentina, por lo cual todas las iglesias que pertenecemos al Consejo Pastoral de Vicente López estamos haciendo extensiva esta invitación a todos los hermanos que quieran venir a celebrar con nosotros y a buscar a Dios. Acordate, los eventos se realizarán en Avenida Maipú 365 Vicente López, el domingo 23 y el martes 25 de septiembre, ambos días a las 19:30 horas, con entrada absolutamente libre y gratuita. Creemos que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Vení a compartir con nosotros, no te lo pierdas. Invita el Consejo Pastoral de Vicente López. Mañana, tarde y noche, la mejor programación. Somos la radio de todas las temporadas. ¿Qué puede llegar a ser una carga o estorbo en la vida de un creyente? Quizás la falta de perdón, la ausencia de amor, el rechazo, la mentira y otras cosas más. Tenemos que identificar lo que nos estorba, llevarlo a Dios, pedir perdón y así quitarnos tal peso de nuestros hombros. Si usted tuviera que llevar una gran roca encima, a todas partes,
Eso impactaría seriamente su capacidad de hacer las cosas. Lo mismo ocurre cuando estamos cargados emocionalmente. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos lleva a Hebreos capítulo 12 para ayudarnos a eliminar los estorbos. Escuchemos. Considero que nuestro equipaje puede llegar a ser un problema cuando viajamos en avión. Casi siempre, antes de abordar nuestro vuelo, tenemos que responder varias preguntas relacionadas con este asunto. Quieren saber cuántas maletas llevamos, cuánto pesan cada una de ellas, y también desean saber qué es lo que llevamos en ellas. Luego, después de habernos hecho todas estas preguntas, nos informan cuánto nos costará llevarlas con nosotros en ese vuelo. Hoy deseo que hablemos de otro tipo de equipaje que también puede llegar a ser un estorbo en nuestra vida. Es por eso que este mensaje se titula Eliminemos los estorbos. Y les invito a que abran su Biblia en la epístola que fue escrita a los Hebreos para que leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 12. Todos tenemos que lidiar con ese equipaje que llevamos en nuestra vida y que puede llegar a ser un estorbo. No siempre será el mismo, pero sí podemos estar convencidos de que todo ser humano tiene que lidiar con esto. Leamos lo que nos enseña en Hebreos 12 versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Notemos que el escritor de la epístola de Hebreos menciona dos palabras muy importantes. Nos declara que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que hay en nosotros. No se refiere al pecado en general, sino de aquel que ha venido a ser parte de nuestra vida. Es esto lo que debemos aprender a identificar, y es mi deseo que por medio de este mensaje usted pueda identificar cuál es la carga que le estorba para correr la carrera a la que Dios le ha llamado. La primera carga que puede llegar a ser un estorbo en la vida del creyente es la baja autoestima que podamos tener. Ciertamente, puede llegar a ser una carga demasiado pesada para llevar en la carrera que tenemos por delante. Nos estorba, pues es algo que no va de acuerdo al estilo de vida cristiano al que hemos sido llamados por el Señor. Si esto no debe ser parte de la vida de los hijos de Dios, ¿por qué entonces hay muchos que se dejan afectar por ese sentimiento? Porque han crecido escuchando comentarios que los han convencido de que esto es una realidad en sus vidas y que no tienen otra opción que creer que no son buenos para nada. Y puede que no se sientan de esta manera como consecuencia de lo que sus padres les dijeron, sino que esto fue algo que escucharon en la escuela mientras eran abusados y maltratados por otros niños. O quizás fue algún maestro el que se encargó de decirles en varias ocasiones que eran un fracaso. La segunda carga que debemos mencionar es la actitud derrotista con la que algunos viven. Es decir, es esa actitud que algunas personas tienen que les hace creer que no podrán triunfar en nada de lo que hacen. Creen que, sin importar cuánto se esfuercen, están destinados al fracaso, pues no tienen las cualidades que necesitan para obtener el éxito. Esta es la manera en la que se desenvuelven en sus centros de trabajo, en su matrimonio, en las competencias deportivas en las que participan y también en lo relacionado con su vida cristiana.
no se ven a sí mismos como ganadores, sino como personas que siempre serán derrotadas por las circunstancias que viven. Una tercera carga vendría a ser el rechazo. Sin embargo, si no aprendemos a identificarlo y si no estamos dispuestos a reconocer que otros nos han hecho sufrir al rechazarnos, nos sentiremos culpables y hasta culparemos a otros por lo que sentimos. Si no podemos identificar esa carga, viviremos durante mucho tiempo preguntándonos por qué nos hemos sentido de esa manera. En cuarto lugar, debemos mencionar el perfeccionismo, pues esto también debe ser considerado como una carga que puede estorbarnos en nuestra carrera cristiana. Un perfeccionista es aquel o aquella que no alcanzará mucho en esta vida, pues no creen que valga la pena comenzar algo a no ser que puedan hacerlo perfectamente. Es por eso que en muchas ocasiones son derrotados, pues tienen esa idea errada de lo que en realidad significa perfección. Otra carga que puede llegar a estorbarnos es esa idea equivocada que algunos tienen al pensar que es bueno dejar para más tarde lo que deben hacer en el tiempo presente. Sencillamente este sentimiento nos hace esperar y postergar para otra ocasión aquello que deberíamos hacer inmediatamente. Y si le preguntamos a los que tienen este estilo de vida, ¿por qué es que hacen esto?, lo más probable es que no podrán respondernos. Puede que exista más de una carga en su vida que les esté estorbando para correr de la manera que deben hacerlo. La indecisión también debe ser incluida en esta lista, pues puede llegar a estorbar nuestro andar cristiano. Sabemos que hay personas que les cuesta mucho trabajo tomar una decisión. Puede que se encuentren ante una oportunidad financiera, pero no la aprovechan, pues se sienten indecisos en relación con ese paso que deben dar. Y lo mismo sucede cuando tienen que tomar una decisión en cualquier otra área de su vida. Cualquiera de esas cargas puede estorbar la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Si no hacemos algo al respecto, nos estorbarán en la relación personal que tenemos con Jesucristo y también en la comunión que tenemos con otras personas y con nosotros mismos. Cada ser humano debería ser capaz de tener una buena actitud hacia sí mismo. Y es posible que algunos piensen que esto puede convertirse en orgullo y vanidad, pero no tiene por qué ser así. Leamos nuevamente lo que nos declara en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere el escritor bíblico cuando nos habla de ese pecado que nos asedia? Voy a darles algunas características que describen ese pecado que aquí se menciona. En primer lugar, podemos afirmar que ese pecado está relacionado con el área más débil de nuestra vida. Todo ser humano, sin excepción alguna, tiene al menos un área en su vida en la que es débil. Esto es algo con lo que todos tenemos que lidiar, pues venimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Y aunque hemos sido perdonados de nuestros pecados desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, todavía tenemos que continuar lidiando con el pecado. No todos tenemos la misma debilidad, pero sí es una realidad que todo ser humano tiene que lidiar con ese pecado que lo asedia. Así que podemos afirmar en primer lugar que ese pecado está relacionado con el área más débil de nuestra vida. En segundo lugar, ese pecado que se menciona en el pasaje que leíamos anteriormente es el que más nos hace sentir tentados a desobedecer a Dios. Puede ser cualquier cosa. Quizás para algunos será robar, para otros puede ser mentir o sentir lujuria o cualquier otra cosa.
Pero lo cierto es que siempre habrá algunos aspectos de este mundo que nos inciten a pecar más que otros. En tercer lugar, es el pecado del que debemos siempre defendernos. Esto es algo que forma parte de la naturaleza de ese pecado, y no solo esto, sino que sabemos que este pecado es el que más trabajo nos cuesta resistir, es el que más fácil nos atrapa, el que más divide nuestra mente, pues al tener que lidiar con él nuestros pensamientos son desviados de aquello que viene a ser la voluntad de Dios para nuestra vida. En cuarto lugar, es el pecado que estorba la relación personal que tenemos con otros. La avaricia también debe ser incluida en esta lista. No es malo sentir ambición por obtener aquello que es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero cuando ese deseo se convierte en una obsesión y nos impulsa a desobedecer a nuestro Señor, entonces debe ser definido como avaricia y como un pecado que nos estorba en nuestra carrera cristiana. El orgullo es otra desobediencia que tiene el mismo efecto ya que hemos mencionado anteriormente. Dios no se agrada al ver orgullo en el corazón de sus hijos. Más bien nos declara que debemos ser humildes en todo momento y depender solo de sus fuerzas y no de lo que creemos tener. Nuestro orgullo puede llegar a destruirnos, pues estamos tan confiados en nosotros mismos que cometemos el error de no depender en el poder de nuestro Señor. La mentira y el engaño también deben ser mencionados aquí. Aquellos que mienten, sin importar el motivo por el que lo hacen, han creado una carga que les estorbará en su andar cristiano y que estorbará su relación personal con Dios. Creen que al decir una verdad a medias no hacen nada malo, y de esa manera tratan de acallar su conciencia, pues no desean reconocer que la mentira es un pecado. No podemos dejar de hacer referencia al pecado de la lujuria, pues es uno de los más dañinos. Es por eso que la pornografía se ha convertido en uno de los negocios más populares a nivel mundial. Es en la lujuria en la que se basa la demanda de este negocio. Hay muchos que no desean amar a otros, sino que solo los desean para satisfacer sus necesidades personales. La lujuria puede ser definida como ese deseo descontrolado que una persona siente hacia otros. Y tristemente, esta es la forma en la que muchos viven en nuestros días. Así que cualquiera de estos pecados o cargas pueden llegar a ser un estorbo en nuestra vida. Es muy probable que a este punto del mensaje, muchos de ustedes ya hayan podido identificar cuál es la carga que no les permite correr como deberían hacerlo. Ya sea que sea un pecado evidente o una desobediencia que ni aun nosotros mismos hemos podido identificar en nuestra vida, es lo que nos impide tener una comunión íntima con Dios. Y es por eso que debemos lidiar con esto y hacer lo que la vida nos enseña para vernos libres de ese estorbo. Así que debemos prestar atención a esta advertencia que el Señor nos da en Hebreos 12:1. Si tenemos alguna carga o algún pecado en nuestra vida, no podremos correr con paciencia la carrera en la que el Señor nos ha puesto. ¿Y cuáles son las consecuencias que sufriremos si continuamos viviendo de esta manera? Aquellos que han participado en alguna carrera saben que es muy importante llevar la ropa adecuada y tener los zapatos bien acordonados. Esto es algo que revisan varias veces antes de comenzar a correr. ¿Por qué? Porque no desean ser distraídos por nada una vez que la competencia haya comenzado. Esta es precisamente la primera consecuencia que sufren los que viven de esta manera. Son distraídos de tal forma que no pueden continuar avanzando en su carrera. La segunda consecuencia es que sus pensamientos son divididos. Cualquiera de estas cargas dividirá nuestra mente de tal forma que dejaremos de pensar en lo que está relacionado con la voluntad de Dios para nuestra vida.
Este es el mismo efecto que causaría en un corredor. Si comienza a pensar en algo que no está relacionado con la competencia en la que participa, no podrá alcanzar la meta que tiene por delante. Al final, tienen que detenerse o desviarse, pues se han quedado sin fuerzas para continuar hasta el final. Aquellos que están preocupados y ansiosos también, se agotan de tal forma que no pueden continuar avanzando por el camino que Dios les ha encaminado hasta ese punto de su vida. La tercera consecuencia es que les hará disminuir su velocidad. Un corredor debe concentrarse solo en un aspecto, en llegar a la meta sin importar lo que tenga que sacrificar para conseguir esto. No pueden detenerse a pensar en lo que sienten, ni tampoco perder tiempo al mirar en lo que sucede a su alrededor. Su mirada debe estar dirigida hacia adelante en todo momento. No pueden distraerse al mirar a los que van detrás de él, sino que solo deben poner sus ojos en la meta. Saben que al mirar hacia otra dirección, corren el riesgo de tropezar y caer, perdiendo así la oportunidad de ganar esa competencia. Y aquellos que no han sabido identificar las cargas y los pecados que hay en su vida también tropezarán y caerán antes de terminar su carrera. La cuarta y última consecuencia que deseo incluir en esta porción del mensaje es la destrucción que todo esto puede traer a nuestra vida. No solo estaremos distraídos, sino que también podemos llegar a sentirnos agotados, y esto nos hará disminuir la velocidad que antes teníamos y sufriremos una gran derrota. La pregunta que debemos hacernos entonces es esta: ¿cómo debemos lidiar con esa carga que hay en nuestra vida y que nos impide hacer la voluntad de Dios? Lo primero que debemos hacer es admitir que esto es parte de nuestra vida. Puede que lo que nos estorba sea algo que no he mencionado en este mensaje, pero de igual manera podemos darnos cuenta que es un pecado y que no va de acuerdo con el estilo de vida de los hijos de Dios. En segundo lugar, no solo debemos reconocer la presencia de ese pecado en nuestra vida, sino también darnos cuenta del gran daño que puede producir en nosotros. Reconozcamos en oración ese pecado y arrepintámonos de lo que hemos hecho. Y precisamente esto es lo tercero que debemos hacer. Tenemos que reconocer que somos culpables por haber permitido que esto formara parte de nuestro estilo de vida. En cuarto lugar, debemos decidir hacer algo al respecto. No podemos seguir adelante de esta manera después de haber reconocido todo esto. No tenemos por qué vivir en derrota, ni tampoco hemos sido llamados a esto. Dios nos ama incondicionalmente y desea siempre lo mejor para nuestra vida. Y si estamos dispuestos a poner en práctica esas enseñanzas que hoy hemos compartido por medio de este mensaje, podremos continuar adelante en la carrera en la que nos ha puesto, y llegaremos con gozo a la meta que tenemos por delante. Sin embargo, permítame decirle algo. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, debo advertirle que su vida irá de mal en peor hasta que tome esta importante decisión. Solo Él puede cambiar la situación que hoy vive y ayudarle a superar la dificultad que hoy le hace sufrir. Es su sacrificio el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de obtener la vida eterna. Es por eso que le sugiero que dedique un espacio de tiempo para pensar en esto y que reciba a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida. Reconozca sus pecados y pídale que le perdone. Rinda su vida ante Jesús y deposite toda su confianza en Él. Y puede estar convencido de que su oración será escuchada y que comenzará a vivir una nueva vida. Sé que desde ese momento podrá verlo todo desde una perspectiva completamente diferente. Vivirá con una libertad que antes no conocía
y podrá guiar a otros por ese camino que el Señor le ha permitido andar. Pero es importante que sepamos identificar aquello que nos estorba para proseguir en la carrera que tenemos por delante, y que seamos obedientes en relación con lo que nos ha declarado en su palabra.